Hola familia Vida Nueva, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Estamos a punto de comenzar. En lo que iniciamos, te invito a que ores al Señor para que prepare tu corazón. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por la bendita oportunidad que Él nos da de estar en su casa. ¿Cuántos decimos amén? Es una preciosa bendición el hecho de estar aquí en casa de nuestro Dios para escuchar lo que Él tiene que hablar y ministrar a nuestras vidas. Y le voy a decir algo. Hoy el Señor tiene algo que hablarnos, pero no solo eso, los hijos tenemos algo que hacer con respecto a lo que Dios nos hable. Y cuando el Señor nos habla es con un propósito, amén. Entonces agradezcamos al Señor y seamos obedientes a su palabra. Ministre usted su corazón y hágalo vivir en obediencia a lo que Dios tiene para usted y para mí en este día. Y mire, hoy la palabra de Dios es de mucha bendición. Tiene por nombre, para aquellos que les gusta tomar nota, apuntar, tiene por nombre el perdón que liberta. ¿Cuántos sabemos que el perdón nos ha libertado? Amén. Es una bendición saber eso, ¿no? Saber que somos perdonados, saber que el Padre nos ha perdonado en nuestra vida, en nuestro corazón. Y quiero decirle algo antes de iniciar de lleno con esta enseñanza, y lanzo esta pregunta para que usted y yo nos pongamos a analizar en cuanto a esto. Y la pregunta es: ¿hemos notado cuánto nos ha otorgado Dios por medio de su misericordia y su gracia en nuestra vida? ¿Hemos prestado atención cuánto ha sido lo que recibimos de parte de Él? ¿Cuánto ha sido lo que se nos ha otorgado? ¿Cuántas no han sido las multitudes de sus misericordias para nuestra vida? Porque si prestamos atención a los beneficios de Dios a nosotros, de su mano abierta a nuestra vida, podemos darnos cuenta que realmente son innumerables. Es cierto que no hay el tiempo suficiente para dar a conocer las grandezas y bondades de Dios para con nuestra vida. Y si tomáramos este tiempo de listarlas y ponerlas sobre un papel, no sería algo sencillo cuantificarlo. No sería algo fácil, porque algunos de nosotros pudiéramos comenzar relatando cómo es que el Señor comenzó su obra en nosotros. Y lo que una vez fue un matrimonio destrozado a los pies de Jesucristo, lo que una vez fue ceniza, se levantó como un edificio bien erguido por la gracia y misericordia del Señor. Algunos otros podemos relatar cómo el alma que estaba deshecha, que estaba en desánimo, estaba en tristeza, en agonía, estaba en depresión, cuando llegamos a los pies de Cristo, entonces toda tristeza, amargura y dolor fue quitada y el gozo del Señor se convirtió en nuestra fortaleza. Algunos otros pudiéramos testificar cómo en momentos de angustia, en momentos de escasez, que no sabíamos que había un Dios proveedor y le conocimos a Él y trajo provisión, abrió las ventanas de los cielos y vimos de su bendición derramada en nuestra vida. Otros darían el testimonio de que hubo tiempo donde no conocían que había un Dios de milagros y entonces le conocieron, y aquellos que oraban por la bendición de un hijo o una hija, el Señor abrió la matriz de la mujer y trajo la bendición de un milagro, de un pequeño bebé o una pequeña bebé. Y son innumerables, y si seguimos la lista no acabaría, no acabaría. Y muchos tenemos esta bendición, pero lo que todos tenemos en común, quizás nuestro testimonio puede ser diferente en algunas áreas de nuestra vida, pero lo que todos tenemos en común y lo que el Señor nos entregó a todos por igual, a pesar de que aparentemente no lo necesitábamos, y este es el don del perdón de parte de Dios otorgado a nuestra vida. Porque el salmista en una ocasión, él se impulsó a sí mismo para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Y si no encontraba alguna razón para glorificar o hacerlo, se puso a recordar todos los beneficios y las bendiciones de parte de Dios. Pero cuando él inicia a enlistar, a poner una lista de todo lo que se obtiene, todo lo bueno que se obtiene de parte de Dios, comenzó
con esto llamado el perdón. Y fue donde nació el Salmo 103, versículo 1 en adelante. Si me puede acompañar, por favor. Salmo 103, capítulo 1. Y él se estaba animando a sí mismo a glorificar el nombre del Señor. Cuando esté listo, dígame un amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Pregunta: ¿son pocos o muchos los beneficios de parte de Dios a sus hijos? Innumerables. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Y cosa curiosa, ¿cómo es que inicia enlistando sus beneficios? Porque podemos entender que lo más importante y lo más grande que hemos recibido de parte de Dios es el perdón de nuestros pecados y la redención del hombre pecador. ¿Cuántos decimos amén a esto? Y él dice: Él es quien perdona. ¿Cuántas de tus faltas o las mías? Todas. En la Biblia yo no encuentro algo que el Señor no perdone, a no ser que la blasfemia en contra de su Espíritu Santo. Pero cuando el corazón se encuentra arrepentido delante de Dios, que reconoce su falta y va delante del Señor, ¿qué es lo que dice el Señor? Hágase para allá, pecador. O nos declara justos delante de la presencia de Dios y dice: perdonado es. ¿Cierto? Podemos entender que es una grande bendición cuando meditamos en esto, en el perdón de Dios. Y sí, ciertamente hay ocasiones en donde hay vicisitudes en nuestra vida que quieren nublar o tratan de nublar todo lo bueno que Dios nos ha otorgado. Pero déjeme decirle algo: si no estuvieran en nuestra vida los milagros, pero estuviera el perdón, si no estuviera en nuestra vida las sanidades, pero estuviera su perdón, si no estuviera nuestra sanidad, si no estuviera la provisión, si no estuviera cualquier otra bendición que usted quiera enumerar, pero está su perdón, déjeme decirle algo: tenemos mucho que nos ha otorgado el Señor. Porque no hay algo más grande que podamos encontrar que no sea su perdón en nuestra vida, porque entendemos que la consecuencia de no haber perdonado nuestra vida, ¿sabe cuál era? Muerte. La palabra de Dios nos enseña que Él nos perdonó. Perdonar significa liberar a alguien de su carga, de la carga, de su ofensa. Lo que quiere decir que el Señor nos ha liberado de esta carga que nos enseña Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Vamos bien. Entendimos que la carga de la ofensa nuestra es o era la muerte. ¿Qué hizo el Señor? Nos liberó de esa carga de la ofensa, porque continúa diciendo la palabra en Romanos: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios a causa de que nos perdonó, ¿qué es? Vida eterna. Ok, vamos entendiendo lo que el Señor nos ha entregado. Ahora la pregunta que podría resonar o quiero lanzar en esta mañana es: entonces, ¿no nos ha dado mucho el Señor con el simple hecho de habernos perdonado? Amén. Porque llegamos a los pies de Cristo y llegamos siendo quizás borrachos, maledicientes, había adulterio, fornicación, había contienda, había disensiones, había inmoralidad sexual. Pero como el salmista declara, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Nos liberó de esa carga, de la muerte. Y podemos entender que a causa de que mucho fue el pecado en nosotros, pero más grande el perdón de Dios, entonces estamos en el común acuerdo de que hemos recibido mucho de parte de Dios a través de su perdón. ¿Cierto? ¿Cuántos agradecidos sabemos por eso? Ahora, vamos a la palabra. Hay algo que la palabra nos enseña que nos pone en una posición, vamos a decirlo si usted quiere verlo de esta manera, de aprietos. ¿Por qué? Hay una parábola donde el Señor menciona de los siervos
que les otorgó ciertas responsabilidades, les dio mucho. Y me encanta porque al final de esta parábola, de esta enseñanza, el Señor Jesús hace esta relación de lo entregado con lo pedido. ¿En qué sentido? Lucas capítulo 12, versículo 48. Cuando lo tenga listo, dígame un amén. ¿Está listo? Dice la escritura. Lucas capítulo 12, versículo 48. Todavía se escuchan unas hojas ahí pasar. Dice la palabra de Dios: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Mire lo que dice después. Porque todo aquel que se le haya dado, ¿cuánto? Estamos en el acuerdo que mucho se nos otorgó con el perdón. Amén. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué le pasará? Se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, mucho o más se le pedirá. Ahora, ya vimos en retrospectiva lo que fue nuestra vida antes de Cristo. Vimos la magnitud del perdón, todo lo que se nos ha perdonado y todo lo que se perdonaría si llegamos con un corazón en arrepentimiento, contrito y humillado, porque abogado tenemos para con Dios. Pero ahora la pregunta que podemos hacernos: ¿qué es lo que se nos demandará, que habla su palabra con lo mucho que se nos entregó? Al ser acreedores del perdón de Dios en nuestra vida, y yendo nuevamente a la palabra, recordamos lo que una vez el maestro dijo: den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Qué recibimos de gracia? Perdón. Porque déjeme le digo algo: el perdón que se nos ha otorgado, jamás en la vida lo llegaremos a merecer. Jamás. ¿A qué voy con esto? ¿O qué es lo que la palabra nos enseña? Que si yo entiendo la gracia de Dios, lo que implica la gracia. ¿Qué significa gracia? Es un regalo inmerecido. Eso significa gracia. Entonces, yo puedo entender que el Señor me llama a mí, su hijo. Ahorita cantábamos: yo solo sé que yo soy su hijo. Y dice por ahí un dicho en lo coloquial: de tal palo a la astilla. Lo que se espera de los hijos de Dios, que seamos como ¿quién? Como el Padre. En otras palabras, si Juan Carlos en algún punto de su vida pecó en contra mía, ¿qué es lo que me dice Dios? ¿Qué espera Dios de Samuel, de usted, de todos nosotros? Espera que lo que de gracia un día recibimos, gracia y misericordia, perdón otorgado, yo a través de lo que Dios me ha dado, yo pueda tener un corazón que con una facilidad, porque entiendo la gracia, quizás no fue sencilla o poquita la falta que se hizo en mi contra, pero entiendo la misericordia. No lo merecía, me perdonaron. Quizás él no lo merece, pero yo entiendo la gracia. ¿Sabes qué? Te perdono. Mi corazón decide perdonar porque entiendo lo que es la gracia, porque debidamente algunos esperamos perdonar o esperamos a que vengamos, como dijo el Chavo del 8, vuelve el perro con la cola entre las patas, con las orejas. O sea, esperamos esa actitud de los demás para entonces otorgar perdón. Pero el Señor nos enseña que la actitud del corazón de Dios es que se otorga el perdón aun y cuando la otra persona, ahorita no vamos a malinterpretar esto, cuando la otra persona no está arrepentida. ¿En qué sentido? Es que venga y que pague lo que hizo. Porque ¿qué pasa? En ciertas creencias se cree que para pedir perdón se debe de pagar haciendo ciertas cosas, diciendo ciertos rezos. Pero yo entiendo que el que pagó todas las cosas se llama Jesucristo, y al momento que mi corazón está contrito y humillado delante de Él en arrepentimiento, el perdón es inmediato.
Pero a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Que se humille, que me pida perdón, que me traiga un pastelito bien rico y entonces quizás, si no es digno de mi perdón, a lo mejor lo perdono. Pero entonces no estoy entendiendo la gracia del Señor. No estoy comprendiendo lo que la palabra de Dios me enseña. Porque aún y así, si hubo una ofensa delante tuya o supiste que te ofendieron en dimes y diretes, nuestro corazón debe presentar la humildad de perdonar en inmediato. Porque cuando yo abrazo la ofensa, se comienza a generar un peligro grande en el corazón del creyente, pero no solamente ahí, en la congregación. Y eso es algo lo cual todos debemos prestar atención y tener un cuidado grande. Ahora, la pregunta que una vez un discípulo de Jesucristo hizo, tal vez nos puso a nosotros en una posición de presentar este corazón. Y si la leímos o la conocemos, quizás nuestro corazón está como que, ay, ¿para qué la preguntabas? Estaba mejor si no la preguntabas. ¿Por qué? Bueno, el perdón de Dios no tiene límites para con nosotros. Juan nos enseña que si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Nos enseña la palabra que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, ¿cierto? Entonces cuando el corazón reconoce el pecado, va donde Dios y obtenemos el perdón. Y más bello que nos enseña la palabra, que no tiene memoria más de las ofensas. Lo que me lleva a conocer el amor o escudriñar el amor. El amor en 1 Corintios capítulo 13 me muestra una característica bien importante de lo que es el amor y lo que hace el amor. Porque según Juan 4:8, Dios no tiene amor, es amor. Y en esta porción de la escritura en Corintios, esta característica del amor es que no lleva registro de las ofensas. ¿Por qué? Supongamos, bendito sea Dios que Él no es como nosotros, ¿cierto? Gracias a Dios que no es como el hombre. Porque si Él llevara registro de las ofensas, vamos a suponer algo. Todos nosotros tenemos concupiscencias. Traducido, todos batallamos o cogemos de algo en nuestra vida. Chismes, maledicencias, inmoralidad sexual, con lo que el diablo le tienta a usted y a mí. Y suponiendo que yo me equivoqué y voy donde Dios y le digo, Señor, de todo corazón, perdona mi pecado. ¿Qué obtengo de parte de Dios? Perdón. Suponiendo que Dios fuera de esta manera o llevara registro de la ofensa y al cabo de 3, 4 meses, 1 año, 2 años, por descuido del hombre que bajó su oración, bajó la guardia, cayó en la concupiscencia la cual está siendo batallado o atacado, y volví a caer y voy donde Dios y le digo, Padre, perdóname, Señor, me equivoqué. Uy, no, mira, el 17 de julio del 2018 tú dijiste esto, me pediste perdón, ya no puedo perdonarte más. I'm sorry, se te acabó tu oportunidad. Sin embargo, Él nos lleva registro de las ofensas. Cuando Dios perdona, perdona. No es como nosotros, no, es que tú el año pasado me dijiste esto, tú hace 5 años me hiciste, tú cuando yo tenía 15 y ahora que tengo 70 me dijiste, pero yo me acuerdo muy bien. Estamos comprendiendo y estamos entendiendo que no estamos movidos por el amor, sino por la carnalidad. Esto es lo que podemos caer nosotros cuando buscamos un límite en el perdón. ¿Hasta dónde debo perdonar a mi hermano? Y es donde Pedro lanza esta pregunta. El Señor estaba dando una cátedra del perdón dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y en una ocasión, terminando o avanzada la enseñanza, Pedro en Mateo capítulo 18, si me puede acompañar, versículo 21 en adelante, lanza esta pregunta.
Cuando esté listo, dígame un amén. Mateo 18, 21 y 22. Hace esta pregunta Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y tal vez estas palabras resonaron en la vida de Pedro, porque si vemos en Lucas, en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: si 7 veces pecare tu hermano contra ti y viniera arrepentido, 7 veces lo perdonarías, pensando que había un límite en el perdón. 7 es el número correcto. De hecho, los rabinos en el tiempo de Jesucristo, ellos enseñaban que solamente 3 veces se podía perdonar, ya no más. A Juan Carlos ya van 2. Y no soy bubulubu para decirte que tienes una 4. Entonces, pero vemos el corazón de Jesucristo, cómo nos enseña la manera del corazón perdonador. Y Jesucristo le dice, versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hay algo que no podemos pasar por alto dentro de la congregación. Habemos un cierto número de personas que unos piensan de una manera, piensan de otra. Fueron criados de una manera, otros de otra. Unos tienen un carácter apacible, otros tienen un carácter no tan apacible. Diferentes maneras de pensar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay un multiforme pensamiento? Diferencias. Va a haber roces, va a haber problemas. Es como en una familia. ¿Alguien viene de una familia que son más de 3 hijos en casa? ¿Qué era lo que pasaba cuando veías a tu hermano o tu hermana con la ropa que tú te acabas de comprar? ¿Qué le pasa? Si ni le queda. Hay diferencias. Pero lo que podemos entender, que cuando esas diferencias se presentan dentro de la casa de Dios, no debe prevalecer mi diferencia o mi desacuerdo o mi enojo o mi coraje o mi amargura. Lo que debe prevalecer en el carácter del creyente y de su iglesia es el corazón perdonador que nos enseña a Jesucristo, porque así como es el Padre, debemos ser los hijos de Dios. Y miren, hay un gran error que podemos cometer todos nosotros en buscar el mínimo en nuestro deber como cristianos. 7, Señor, hasta ahí está bien. ¿Para qué? Pues para tratar de tener contento al Señor. Hasta ahí, pero el Señor le puso algo muy importante. Les dijo a los discípulos: no hay límites en el perdón. No es que vamos a perdonar 490 veces solamente. Ya llevas 200, aguas. Ese ejemplo, no tengo nada con mi hermano Juan Carlos, ese está más cerquita de mí, es un ejemplo. Lo que Jesucristo nos estaba enseñando es que en el perdón no hay un mínimo, no hay un hasta aquí, porque cuando nosotros somos los de no, ya no más, ya no me voy a dejar, a la otra que venga, mira, se la voy a regresar. No, es que me hizo, me hizo, y no, o sea, yo no soy el de nadie. No. Cuando nosotros presentamos este corazón, estamos dando testimonio que en nuestra vida y corazón no hay un espíritu perdonador, el cual demanda de nosotros el Señor. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho se le ha otorgado, más se le pedirá. Y cuando perdonamos, escuche bien, hay una diferencia en perdonar de todo corazón a perdonar por obligación. Vuelvo con el ejemplo de mamá y papá en casa. No se dejan, ponles las playeras del perdón, los dos adentro de la playera para que se perdonen. Y ahí todos con la cara. Pero lo que debemos aprender a perdonar, vamos a esto. Dios no nos perdonó solo por el hecho de ser, no, pues que debo perdonar porque soy Dios. ¿Qué van a decir de mí? Juan 3:16 a mí me enseña la base de su perdón, porque de tal manera amó
por amor nos perdonó. Por amor entregó a su Hijo Jesucristo. Por amor pasó por alto a través de Jesucristo, y por la fe en Él pasó por alto nuestras transgresiones. Porque aquellos que buscamos el mínimo con mantener satisfecho al Señor, entonces todos nuestros deberes como cristianos lo haremos por obligación y no por convicción de amor a Dios. No, pues perdón, porque lo dice ahí. No, pues no tomo porque dice ahí. No, pues no hago esto porque dice ahí. Es como si le dijera a su esposa: no, pues te amo porque firmé un contrato una vez ahí delante del juez y no me van a demandar y me van a pedir pensión, y no, pues aquí está. ¿Cómo se sentiría usted o su cónyuge? Cuando debemos perdonar, es comprendiendo la gracia de Dios. Y cuando nuestro corazón retiene el perdón por causa de la ofensa repetitiva, una y otra, pero que al mismo tiempo se han mostrado arrepentidos. Si bien, oye, perdóname, es que tengo un problema de carácter, tengo un problema de maledicencia, pero viene arrepentido, no debemos retener el perdón, y aún si no se hubiese arrepentido, porque si no lo hacemos, no hemos comprendido su gracia. Porque el perdón, déjame decirte algo, el perdón no lo merecíamos, jamás lo merecemos, lo que venga por parte de Dios. Y sí, es probable quien te ofendió, quien habló en tu contra, quien te sacó la lengua, quien te robó el terreno, quien te quitó el puesto laboral, quien te quitó al novio, a la esposa, quien te hizo lo que tú quieras. Pero el Señor nos enseña que probablemente no lo merezcan, pero aún así, sin ser merecedores de nuestro perdón, debemos mostrarnos con un corazón misericordioso y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Recordemos las palabras de Dios: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. ¿Cuántos queremos que la misericordia de Dios fluya sobre nuestras vidas? Seamos misericordiosos y perdonemos a los que nos ofenden. Usted no sabe, pastor. No, quizás no. Pero Dios nos llamó a perdonar, sea cual sea la manera que nos hayan ofendido. Y el perdón se ofrece inmediato, aun y cuando no hayan venido a nosotros. Porque cuando nuestro corazón guarda resentimiento, nos convertimos en esclavos de quien nos ha ofendido. ¿Cómo lo sabe? Porque lo ve y le empieza a arder la panza. Se va a caer. Se convirtió en su esclavo. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 32, nos menciona la manera en cómo debemos perdonar. Efesios capítulo 4 versículo 32, dice la escritura: antes sed benignos, ser buenos. ¿Con quién? Unos con otros. No especifica si lo mereces, si no lo mereces, si se lo debe, si no se lo debe. Sean benignos unos con otros. Mire la condición y el carácter. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Recordemos lo que significa perdonar: absolver a alguien de la carga de su falta, de su ofensa o de su error. Cuando nosotros perdonamos, liberamos en primer lugar nuestra alma del resentimiento, de la amargura, pero también liberamos al ofensor de la carga de su falta. ¿En qué sentido? Cuando él cometió una ofensa en contra de mí, pensamos erróneamente que la carga de su falta, así como la del pecado era la muerte, la carga de su falta debe ser mi desprecio, debe ser mi mala cara, debe ser mi enojo, debe ser mi amargura, debe ser mi resentimiento. ¿Y qué está pasando? No solamente estoy encarcelado yo en el enojo, sino ahora la persona que me ofendió también. No, se lo merece.
y más, y apenas le pasa una desgracia, qué bueno para que sepa que no se mete con uno. Hermano, como dijo el Señor Jesús a Juan, ¿con qué espíritu trabajas? Porque cuando vino a pedir posada, le cerraron la puerta a Jesús, el Hijo de Dios. Y mira el corazón de Jesús. Está bien, no hay problema. Pero Juan, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y consuma esa casa. Como a veces nos ofenden, Señor, que se le caiga el negocio por haberme hecho trampas. ¿Qué dice Jesús? ¿Con qué espíritu trabajas? El espíritu que nos muestra el Señor Jesucristo es un espíritu perdonador. Alguien dijo una vez, en el momento que alguien me ofende, debo perdonarle en el momento. Entonces mi alma quedará libre. Pero si mantengo aquella ofensa contra él o ella o quien sea, peco contra Dios y contra mí mismo. Y ahí viene la problemática. Y pongo en peligro mi perdón delante de Dios. O sea, es cosa seria el no perdonar. Es cosa seria mantener rencor aquí en el corazón. Y tal vez usted y yo podamos decir, no, yo ya lo perdoné hace bastante tiempo, pero dice la palabra del Señor, no os engañéis. El Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Porque a lo mejor nuestra ropa nos puede tapar una que otra lonjita, pero no hay ropa que cubra este corazón delante de los ojos de Dios. Él sabe si verdaderamente perdoné a Juan Carlos cuando me sacó la lengua en el 2015 cuando iba pasando por la calle. Y ante mis labios yo puedo decir, es perdonado, pero mi corazón está encarcelado con la ofensa que se mantuvo en ese lugar. Hay una gravedad tremenda con el hecho de no perdonar, y hay consecuencias garrafales en el corazón del creyente o del hombre que no decide perdonar. Y a la luz de la palabra podemos ver los resultados de un corazón que ha retenido el perdón y no ha entendido la gracia de Dios que da, que liberta, que entrega el perdón a manos llenas. Pero entendamos algo, el perdonar no es un símbolo de debilidad. Porque si no, en ese caso Jesús hubiera sido un débil cuando en la cruz del Calvario, mientras tenía los clavos en sus manos y sus pies, no hubiera dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero qué corazón tan precioso que nos enseña el Maestro, que aún en el momento de la ofensa, el corazón no guardó rencor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a buscar y vamos a ver las consecuencias de no perdonar, de no entregar el perdón. Y antes de avanzar, hay algo que debemos entender. Otra característica del amor es que no toma venganza. ¿En qué sentido? A lo mejor nuestro corazón puede decir, sí, pastor, pero usted no sabe todo lo que me hicieron. Debe pagar por las consecuencias. Vamos a ver algo. ¿Cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios, perdone la redundancia, perdona la ofensa. Entendamos esto, perdona la ofensa, pero no las consecuencias. ¿En qué sentido? Supongamos que alguien por un error cayó en adulterio, se dejó llevar, y resulta que fruto de ese adulterio hay un bebé. No es como que el Señor lo va a quitar de ahí. O no es como si alguno de nosotros por error, Dios nos guarde y nos libre, cometemos un improperio en las calles por manejar en una buena condición. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Yo no vamos a ir con el policía, señor policía, ya le pedí perdón a Dios, el Señor me perdonó, por favor no me lleve a la cárcel. Hay que pagar las consecuencias. Es lo mismo en el perdón que hacemos. Pueden ser graves las consecuencias, pero el amor no busca vengarse por cuenta propia. ¿Qué hace el amor? Señor, me hicieron, Padre.
pongo mi caso delante de ti. Tú eres mi abogado defensor. Pero tampoco tengamos el corazón, entonces el Señor lo va a hacer pagar, pero lo voy a ver en el infierno ahí quejándose. No. Recuerda el corazón de Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Prosigamos, Hebreos 12, versículo 14 al 15. Dice la palabra de Dios: seguid la ¿qué? Diga conmigo, paz. ¿Con quién? ¿Con el que piensa igual que tú? ¿Con el que tenga el mismo estilo de vida que tú? ¿Con el que te caiga bien o con el que no te? Dice, con todos. No hay acepción de personas. Dice, y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Hay una importancia en esto. ¿Qué quiere decir seguir? Cuando alguien está siguiendo algo o alguien, es que está en movimiento y que está constantemente avanzando. ¿Qué tiene que hacer la persona? Ir detrás de él. A lo que voy es esto. Cuando la palabra a mí me dice seguid la paz con todos. Supongamos que vuelvo con la ofensa del 2015 de Juan Carlos, que me sacó la lengua. Y nunca viene a pedirme perdón. Yo estoy con el corazón bien atravesado porque me hizo la ofensa. ¿Qué debo de hacer yo? El que sigue la paz, sabe que le ofendieron, va a este lugar. Vamos a ver dos posibilidades. La primera. Quiero decirte algo, Juan Carlos. Que en el 2015 me sacaste la lengua bien feo. Y te pasaste. No debiste haberme hecho eso. Qué mala persona. ¿Qué va a generar en él? Lo más seguro es que no nos vaya a pedir perdón. Y lo más seguro es que nos va a decir, pues sí te la saqué y con alevosía y ventaja. Yo quería sacártela. Probabilidad número 2, la que debemos tener. Oye, Juan Carlos, mira, quería decirte algo porque no quería seguir con esto en mi corazón. Tú, hace un tiempo, no sé si lo habrás hecho adrede o no, no sé si me encontraba en un momento de debilidad en mi vida o no, pero sabes tú, yo te vi sacar la lengua y pensé que era para mí. No sé si habrá sido para mí o no, pero yo estaba mal. Y quiero decirte que te perdono y te pido perdón por esta actitud. ¿Qué va a pasar en él? Perdóname, hermano. No me había dado cuenta de mi falta. Y si usted está pensando y diciendo, no, pastor, esa es una utopía, está dudando del poder del Espíritu Santo al vivir la palabra de Dios. Porque la Escritura a mí me dice en Mateo 18:15 que cuando alguien peca en contra mí, yo voy con mi hermano a decirle la falta, y si me escucha, ¿qué va a pasar? Voy a ganar a mi hermano. Perdóname, Samuel, no sabía que había sucedido. Eso significa buscar la paz y la santidad con todos. Pero si yo guardo la ofensa y veo al que me ofendió y nunca voy a decirle lo que me pasó, no en reclamo, sino en decirle, no quiero vivir esclavizado a esta amargura en el corazón, no voy a estar buscando la paz y la santidad con todo. ¿Qué va a pasar? Que al cabo de algunos meses usted se va de iglesia, dado como resultado un corazón que no aprendió el proceso de perdonar. Y lo que no se aprende una vez, ¿qué cree que va a pasar en otro lugar? Cuando uno reprueba en la escuela, recursa. Como les decía a los hermanos en la mañana, en otra iglesia va a ser el mismo problema, con otra cara y otro nombre. Pero la misma enseñanza que Dios quiere dejarnos en nuestro corazón. Aprende a perdonar, Samuel. No huyamos de ese proceso que Dios tiene para nuestra vida, para que nuestro corazón se quede en libertad. ¿Cuál es una de las consecuencias de no perdonar o retener el perdón? Número 1, no hay cercanía con Dios. Porque no voy a ver a Dios porque no estoy buscando esto en mi vida. Dice la Escritura, la abstención del perdón y no buscar la paz genera en nosotros distanciamiento con mi hermano y con mi Señor y el Espíritu Santo en nuestra vida, dando como resultado un estancamiento en nuestra vida espiritual, y no vamos a poder avanzar. Me hizo, me dijo, me hicieron, repite, me hizo, me dijo y me hicieron. Pero hasta que decido perdonar de verdad y de todo corazón, mi corazón quedará libre de parte de Dios. ¿Cuál es otra consecuencia? Bueno, si seguimos leyendo en el versículo 15, dice, mirad bien, presten atención.
¿Para qué? Para no caer en el juego, la trampa del diablo. Presten esta atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Por no buscar y la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando no perdono, no entiendo la gracia y me aparto de la gracia de Dios y todo lo que conlleva el estar y vivir bajo la gracia de Dios. Pregunta, ¿vale la pena perdonar? ¿Lo vale? ¿Lo vale? Porque si no, me vuelvo un forastero en el mundo, lejos de la gracia de Dios. Pero no solamente eso, ¿qué pasa al retener el perdón? Algo sucede aquí, brota algo, amargura. Y qué peligroso es eso en el corazón. Porque el no perdonar al que me ofendió provoca en mí que empiece con el resentimiento en contra de mi hermano en mi corazón. Y no solamente eso, vivir con este corazón me convierte en un peligro para todos mis hermanos. Vamos a verlo de esta manera. Cuando nosotros vemos, no sé, a una manzana que se golpeó y vemos que le empieza a salir ahí la penicilina, los honguitos ahí. ¿Qué es lo que pasa si usted no mueve esa manzana de ese lugar? Se va a pasar a todos lados. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tomar la manzana y apartarla o tirarla, porque no sirve y va a dañar a los demás. Ojo, no significa que con esto el que no perdona le vamos a decir, hágase para allá, órale. No, sino que debemos de sacar nuestra vida a la falta de perdón y perdonar y otorgar el perdón. Porque eso me va a convertir en un peligro. ¿En qué sentido? Oye, Juan Carlos, déjame te digo algo. ¿Te acuerdas de Panchito? Perdón si alguien se llama Francisco. Sutanito. Fíjate que, no, hombre, es bien feo ese hermano, o sea, es bien chismoso y me dijo cosas bien feas y luego fue a sacar allá, también es bien chismoso y no, mira, ni te juntes con él, no batalles. ¿Qué está pasando? La amargura que estaba aquí, la saco de mí y la deposito en él. ¿Qué va a pasar con Juan Carlos cuando vea? Y ahí viene el hermano feo, chismoso, déjame voy. Generó otra raíz de amargura en su corazón. El no perdonar me convierte en un peligro, esclavo de mí mismo, pero también me convierte en un peligro para mis hermanos en Cristo Jesús. Por eso debo aprender a perdonar. Y aunado a todo eso voy a estar fallando en contra de Dios, pecando en contra de Dios y fallando a mi hermano. ¿Cuántos queremos aprender a perdonar? Gloria a Dios por esos sinceros que dicen que deben de perdonar. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si no perdono? Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 11, 25 al 26. Hace 4 semanas, me parece, si no me equivoco, hubo una predicación de la importancia de orar con fe, de declarar las cosas, de orar y que llegue la bendición a nuestra vida, ¿cierto? Y ¿a poco no nos emocionó la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Pero la falta de perdón hace que nuestra oración sea obstaculizada, y no sea una oración eficiente. Porque aún eso estorba al momento de orar. En este contexto el Señor estaba hablando de la oración de fe, lo que genera la oración de fe, pero el Señor hizo un alto en todo esto y dice, a ver, momento, vamos a ver algo. Y dice el Señor Jesús en el versículo 25, y cuando estéis orando, cuando vayas a orar, cuando ya estés centrado en eso, recuerda esto, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí viene algo delicado. ¿Por qué? Versículo 26, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dicho en otra manera, no es sano guardar rencor, amargura y falta de perdón en este corazón, porque trae consecuencias catastróficas en nuestra vida. El deseo de muchos de nosotros es que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas delante de Dios, pero si queremos ir quitando los estorbos en nuestra oración, ¿qué cree? Una de las cosas más importantes es perdón. Haya venido, se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta de la falta que hizo en tu contra, usted y yo, el corazón debe ser, Señor, yo lo perdono. Señor,
Mira, Padre, en mi corazón no quiero que haya nada. Y es un énfasis grande que hace el Señor, porque el Señor le agrada que oremos a Él, ¿cierto? El Señor se agrada de que usted y yo oremos delante de su presencia. Pero nos dice primero. O sea, no dice el Señor cuando estén orando, híncate, salta, haz esto, haz lo otro. Dice el Señor, perdona. Perdona. Porque sí o no, cuando nosotros oramos al Señor, lo primero que hacemos es: Padre, perdona mis faltas, perdona mis pecados. ¿Cuál fue la oración que hizo Jesucristo en el Padre Nuestro? No hay una porción que dice: perdona nuestras ofensas de la manera en que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo debemos perdonar? No condicionada, inmediatamente, porque es bueno y justo delante del Señor. Ahora, ¿qué más pasa? Ya estoy por terminar hoy. Ay, bueno, sí me extendí un poquito, perdón usted. Hoy vamos a ver lo que pasa con un corazón que no decide perdonar la falta de su hermano. Otro de los errores o de las consecuencias de no perdonar es que nuestra adoración no es recibida. ¿A cuántos les gusta adorar al nombre del Señor? Man, ¿verdad que es bien bonito cantar al Señor? Es precioso adorarle, glorificar su santo nombre. Pero hay un problema cuando nosotros no perdonamos. Y lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Y le pido que el pensamiento de su corazón en este día no sea: ¿y para qué venía hoy? Chispas. No. Más bien que si su corazón se sintió confrontado, manos a la obra. Voy donde me ofendieron para pedir perdón y perdonar. Mira lo que dice la palabra. O sea, al Señor le agrada que le adoremos. Le agrada. De hecho, Él busca adoradores en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Pero mira el corazón que debemos tener. Dice: por tanto, si traes tu ¿qué? Ofrenda al altar. Vamos a entender esto. El Señor se habló esto en un contexto judío. Lo que hacían los judíos es que traían el corderito, el grano, el aceite, la paloma, el ternerito. Lo traían delante del sumo sacerdote para llevar a cabo el sacrificio delante de Dios, y esto subiera como aroma grato delante de la presencia de Dios. Entonces, lo que el Señor le estaba hablando a los discípulos y a todo creyente, dice: cuando vayas y traes tu ofrenda al altar, y ahí ¿te acuerdas que tu hermano, fíjate lo que ahora está pasando aquí, que tu hermano tiene algo contra ti? Ahora probablemente yo fui el que ofendió. Yo fui el que hizo algo. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? No dice: apresúrate a hacer las cosas, la ofrenda, el sacrificio, y ahora sí vete a pedir perdón. Dice: deja delante del altar, ahí ponlo, un ladito, no lo toques, que no proceda, sino que interrumpe lo que estás haciendo. Y dice la palabra en el versículo 24: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Y no caigamos en: ay, qué padre, entonces ya no voy a ofrendar, ya no voy a cantar, prefiero quedarme con el rencor aquí. No, es una soga que tenemos en el cuello. Porque para el Señor es grato que le adoremos, le encanta la alabanza a su santo nombre. Pero nos dice el Señor: hay algo que estorba cuando nuestro corazón está en esta condición o en esta característica. ¿Qué es? La falta de perdón. Es decir, que si alguien tiene en contra mí, cuando llego a este lugar supe que ofendí a alguien queriendo o sin querer, como que el hermano cambió su manera de ser conmigo, ya no es igual. ¿Qué irá? Déjame revisar, hermano, quiero buscar la paz y la santidad con todo. Le ofendí, perdóneme. Le hice algo, por favor, perdone mi vida. Le pido perdón al Señor y le pido perdón a usted. No quiero que estemos de esta manera. ¿Por qué lo dice el Señor de esta manera? Porque es justo lo que el Señor nos ha pedido. Recordemos: al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? El perdón a los que nos han ofendido, el perdón a quienes nos han hecho la falta. Y Jesús nos muestra la característica de este perdón.
pero es hacerlo de todo corazón. ¿Por qué? Mira, en la mañana yo le ponía un ejemplo a los hermanos. ¿Se recuerdan de Esaú y su hermano Jacob? ¿Qué le hizo Jacob? Le quitó la primogenitura. Vamos a ponerlo en el tiempo presente. Le robó el terreno. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Supo de la ofensa? Y antes de otra cosa, córrele, manito, porque si no aquí quedas. Ándale. Vivieron separados por mucho tiempo, pero ¿qué creen? En un punto de su vida Jacob tuvo que pasar por el territorio de su hermano. Y la falta de pedir perdón y el perdonar formó una esclavitud en él. Voy a pasar delante de él. Me va a matar. Me va a hacer, me va a decir, me va a echar encima su ejército. Ay, nanita, ¿qué voy a hacer? Mire, si usted quiere perdonar o quiere pedir perdón, ahí nos enseñó el Señor la manera de hacerlo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jacob? A ver, traigan unas cabritas, traigan parte del ganado. Vamos a llevarle regalos y presentes y hasta desfilando para que vaya ya a darle y para agradar un poquito el corazón del hermano. Señor, dame gracia ante el corazón de mi hermano, Señor, para que no me haga nada. Se fija que estaba preparando una reconciliación. Estaba preparando algo ahí. En otras palabras, usted ofendió. Hermano, no sé si le gusta, pero mire, le traje un mostachón de mango con un cafecito 52, para que se lo prepare, mire, porque quiero hablar con usted. ¿Sabe que quiero pedirle perdón? ¿Sabe qué pasó con Esaú? Jacob se quedó sorprendido, porque dice que cuando apenas vio el ejército de Esaú venir, le temblaron las cañitas, pero lo que hizo Esaú fue corriendo y le dijo: ¿qué son todos estos regalos? Es que mira, yo te los traía. No, porque soy tu hermano. Le abrazó, lo besó y le dijo: qué gusto verte. Mira el corazón, aquí el esclavizado, el ofendido, ya estaba libre. Ya su corazón había perdonado. Ni siquiera le había dicho: no, te pasaste cuando estábamos en casa de mis papás, no, me lo robaste, qué mal. No, el perdón estaba de por medio y estaba enfrente de él. Pero ¿quién estaba esclavizado? Jacob, el que ofendió. Pero no fue hasta que puso su vida delante de su hermano para reconciliarse, hasta que los dos quedaron en libertad. Lo que la palabra nos enseña. Mire, tal vez usted piense que esta no fue una enseñanza, una predicación tan espiritual, pero si usted supiera o supiéramos el peso de hacer lo que el Señor nos enseña, la bendición que estamos ahí. ¿Por qué? Vuelvo a caer con la adoración del Señor. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Él había adorado, desobedeció a Dios, pero le dijo: ¿se complace Jehová más en la grosura que en la obediencia? Ciertamente le es más grato al Señor la obediencia. Si hoy el Señor nos está ministrando en el corazón, hagamos las cosas. Si le pidieron o no, busquemos la paz y la santidad con todos. Es justo y necesario. Mire, yo vivía preso de mi propia amargura en un tiempo de mi vida. Era un jovencito, como de 13 años. Y alguien me ofendió de una manera que jamás en la vida esperaba. Y mi corazón guardó una amargura por mucho tiempo, que el deseo de mi corazón era que llegara la noticia de que esa persona había muerto. Eso era lo que yo quería. Pero no fue que hasta el Señor me ministró en mi corazón y me enseñó la bendición de perdonar. ¿Y qué pasó? ¿Fue difícil? Sí, perdonar es bien difícil. ¿Y sabe cuándo se vive el perdón? Cada vez que pasa a memoria la ofensa que se hizo en contra de usted o la mía. Y si viene el diablo a querer engañarnos, porque es lo que quiere, traer división, disensión. Y te recuerdas lo que te hizo Juan Carlos. Sí me acuerdo, pero pues ya le perdoné. O sea, ya chole, ya sigue tu vida. Yo ya perdoné. Yo viví esclavizado de esa manera. Mi oración fue solamente: mira, Señor, esta persona ya está lejos de mí, muy lejos, no sé cuándo lo vuelva a ver, pero yo lo perdono. Mi corazón está libre. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando recuerdo eso en mi vida?
Le digo, Señor, bendigo tu nombre, porque hasta el día de hoy me has guardado de toda consecuencia en mi corazón y en mi vida espiritual, Señor. Hace días o hace meses volví a pasar una situación donde mi vida estaba en un punto de, de- de- de aprovechar la oportunidad del perdón. Porque yo sabía la falta que estaban haciendo en mi contra. Yo sabía, tuve un sueño de lo que estaba sucediendo, pero ahí el Señor me ministró. Soñé que hablaban de mí en un lugar público. Soñé que me veían con ojos de juicio y hablaban en mi contra. Y yo me acuerdo muy bien que había una persona muy quietecita ahí a un lado de mí en el sueño. Nunca hablaba, nunca decía nada, pero me seguía a todos lados. Mire, de repente me tocó ver y estar junto a la persona que me estaba ofendiendo. Y en mi cara me empieza a ofender y a hablar en mi contra. Y me dice, es que fue por tu culpa. Y en el sueño yo me fui a los golpes, hermano. Apenas hice esto. Fue un sueño, no fue de veras. No así, el pastor es bien peleonero. No. Fue un sueño. Yo hice esto mostrando mi corazón que probablemente iba a actuar conforme humanamente y queriendo tomar cartas en el asunto. Pero en el sueño, el que estaba al lado de mí, sentí el golpe de su mano sobre mi hombro. ¡Pah! Me bajó la mano y volteo y digo, ¿por qué me detienes? Y no habla, no me dice nada, pero lo único que percibo de su espíritu a mi espíritu es, deja que el Señor sea tu justicia. ¿Qué entendí? Una, mi responsabilidad ante la ofensa es perdonar. No como pastor, como hijo de Dios. De lo demás se encargará el Señor. Y perdonemos de todo corazón. Jesucristo nos lo enseñó. La palabra nos da la invitación. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús en la cruz? Perdonar. Y lo vimos cuando el otro que estaba siendo condenado le dijo, Señor, cuando estés en tu paraíso, acuérdate de mí. Porque él era culpable, Jesucristo no. Pero le dijo, de cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Perdón inmediato de parte de Jesucristo. ¿Te has sentido ofendido alguna vez? Perdona. Perdona. No dejes que eso se convierta en un cáncer en tu vida y a la congregación. Y no solo eso, en la congregación. Hay familias divididas. Hay familias peleadas por algo tan efímero como es el dinero. Sí, pastor, pero me hacía falta. Pues a mí también. Pero yo sé que mi proveedor y mi justicia se llama Dios Todopoderoso. Y mire lo que nos dice la palabra. Dice la Escritura que el que no provee mayormente para los de su casa, ¿qué pasa con él? Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Retener el perdón no es bueno ni sano para nadie, pero menos para los hijos de Dios. Perdonemos de todo nuestro corazón y vivamos los frutos de un corazón que perdona de la manera que Jesucristo lo hace, una vida en libertad. Porque no perdonar nos corta los beneficios y las bendiciones de parte de Dios hacia nuestra vida. ¿Quieres misericordia de parte de Dios para tu vida? Quiero misericordia de parte de Dios para mi vida. Debo ser misericordioso y perdonar. Pequeño detalle. Debo ser misericordioso para perdonar. Pero lo importante de todo esto es que nuestra vida cambie de manera de pensar. No le demos hilo o vuelta a la ira, a la contienda. Más bien démosle libertad al amor y a la gracia para que de esta manera lo que pasó en nuestra vida no gobierne nuestro corazón, sino que gobierne el carácter apacible y misericordioso de Cristo Jesús. Ahora entendamos algo. El perdón no significa olvidar. ¿En qué sentido? No sea como el cantante, te perdono pero no te olvido. No. ¿En qué sentido? Vamos a suponer el dado caso que suponiendo que un hermano pasó una necesidad bien difícil económicamente hablando.
Y se acercó con un hermano, X o Y hermano, y le dijo, ¿sabes qué? Ando bien apurado. Necesito que prestes, por favor, préstame 25,000 pesos. Y el hermano de todo corazón, ahí le van, ten, te los pago en tanto tiempo. Perfecto, no te preocupes. Se llega el tiempo y ¿qué cree? No le pagó. No le pagó, le sacaba la vuelta, se sentía ofendido y hasta se fue de iglesia. Suponiendo que fui yo por un decir, para no meter a nadie en apuros, caí en un enojo con mi hermano. Es que no sabe que lo necesito, no sabe que caí en amargura. Y llegó un punto donde el Espíritu Santo me contristó y ¿sabe qué? Perdoné. Bueno, si me puede pagar bien, si no, pues ni modo, Señor, tú eres el que suple toda necesidad. Y perdona usted a su hermano. Y resulta que viene su hermano a pedirle perdón y que le dé más tiempo y lo perdona. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Pero pasa que al cabo del tiempo vuelve a caer en la misma problemática el hermano, otra vez con necesidad económica. El que perdona es sabio en el sentido de, yo sé que te debo, pero préstame por favor. Mira, hermano, por el bien de la relación como hermanos en Cristo, yo creo que lo más sano es que no. Te amo de todo mi corazón, pero prefiero no hacerlo por bien tuyo y mío. Perdonó, pero aprendió la debilidad del hermano. Perdonó y aprendió que tiene dificultad para pagar o para hacer las cosas. Es cosa seria. Y quiero terminar con esto. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Si puedes, por favor, poner en la pantalla Mateo capítulo 18, versículo 23. Después de haber hablado el Señor Jesucristo del perdón, les dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sigue leyendo. 24, por favor. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hoy esto en la actualidad, siendo un talento judío, es mucho dinero. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te los pagaré todos. El señor de aquel siervo, movido a ¿qué? Misericordia. Le soltó, lo liberó de su carga y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Notemos esto. ¿Está hablando Dios? O un rey, alguien muy por encima de todos, y está hablando de un siervo de ese rey. Pero luego sigue leyendo la palabra de Dios y pone a otro igual que este siervo, es su consiervo. Si puedes poner la palabra, gracias. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, uno semejante. Voltea con el hermano que tienes a un lado, dile, somos consiervos. Que le debía 100 denarios, que en comparación a la deuda del otro era nada. Y haciendo de él, le ahogaba, mira lo que le llevó a hacer la falta de perdón, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pareciera que en la historia le estaba recordando lo que había vivido hace algunos momentos, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Versículo siguiente, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Pausa. Vamos a ver esto. La palabra de Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Tenemos 3 tipos de personas. Al que le perdonaron la deuda,
al que pidió perdón y no se la perdonó, su consiervo semejante a él, y los que intercedieron y fomentaron la paz contra esos dos hermanos. ¿Qué hicieron ellos? No armaron trifulca, yo estoy contigo, no, yo con él, sí, págale, no, van con el rey. Dios, mi Señor, dame la sabiduría y la gracia, Padre, para poner paz en medio de esta situación, de quizás algo que no me incumbe, pero por bien del cuerpo de Cristo, dame la gracia, Señor. Pacificadores que llevan a otros a la reconciliación. Versículo siguiente, dice la palabra de Dios. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo: siervo, ¿cómo? Malvado. Cuando detenemos el perdón, somos eso, malvados. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Versículo siguiente. Y comenzando a hacer, caray, la regresaste. Entonces su señor, enojado, gracias, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Quiénes son los verdugos? Los verdugos eran los que hostigaban. No era un carcelero meramente. El carcelero lo deja ahí, vámonos, ahí quédate en la cárcel. Pero el verdugo era el que torturaba, causaba dolor. ¿Sabe cuáles son los verdugos del no retener el perdón? Amargura, tristeza, resentimiento, quejas, disensiones, contiendas, divisiones. ¿Y cuándo se van a ir estos verdugos? Hasta que pague la deuda. ¿Qué significa esto? Hasta que yo, el ofendido o al que me ofendieron, Juan Carlos, perdóname en verdad. Se disipa todo lo que me atormentaba y en mi corazón mora la paz de Cristo, porque hice conforme la palabra del Señor. Y Jesús termina esta porción de la Escritura de la siguiente manera: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, ¿sino qué? De todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Las diferencias, los errores y las faltas pueden pasar, van a suceder, pero lo que a ti y a mí la Escritura nos enseñan no es que prevalezcan, sino que prevalezca el amor y la paz de Cristo en un perdón y en un arrepentimiento unos con otros. Si queremos vivir en esa libertad, bueno, la palabra nos los ha enseñado, siendo imitadores en todos los sentidos a nuestro Padre Celestial, perdonando justo como Él lo hace. Y sí, perdonar no es sencillo, perdonar a quien me ha ofendido no es sencillo, pero creo que es mucho más sencillo que vivir con las consecuencias de no hacerlo. La oración que debe haber en nosotros, una vez que tomamos la decisión de perdonar o tener la postura del perdón, es que el Señor nos dé la fuerza y la capacidad de vivir en ese perdón todos los días, porque todos los días el diablo es diablo y recuerda el pasado, pero nuestro corazón debe ser: Señor, dame la capacidad, Padre. Cuando veas que estás enfilándote nuevamente al rencor, a la amargura, Señor, perdóname y ayúdame a perdonar, Señor. Mi corazón perdona, Padre. Permíteme permanecer en esta persona. Y ahora, el perdón no se da si cambió, no. El perdón se da deliberadamente, sin que hayan venido a nuestra vida a pedir perdón. Y recordemos esto: que la base de todo esto es el amor. Porque el Padre nos perdonó por su gran amor y misericordia a través de Jesucristo. Y la Escritura nos enseña lo que pasa con el amor. El apóstol Pedro declara que el amor cubre multitud de pecados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Él me sacó la lengua,
mi amor hacia Él, como Cristo me pide que ame a mi hermano, se va a quedar calladito con respecto a los demás. Y en mi corazón perdono, pero voy y arreglo las cosas con mi hermano. No voy y le digo, Joyce, no hombre, Juan Carlos me sacó la lengua, pero le voy a ir a pedir perdón. No, el amor cubre multitud de pecados, porque de lo contrario, ¿sabe cómo se llama eso? Odio. El que siembra rencilla y disensión. Y cuando yo me convierto en alguien que aborrezco a mi hermano, ¿qué soy? ¿A qué lo compara Dios o a qué lo hace semejante? ¿No dice que el que aborrece a su hermano se convierte en un asesino? Y el Señor nos enseña esto. Mire lo que dice Proverbios, con esto voy a terminar. Dice la Escritura, el odio despierta rencilla. ¿Qué es rencilla? Pleito. Ah, me hizo, me la pagas, órale, vente. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final de la prédica. Te animamos a que la guardes en tu corazón y procures ponerla en obra. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar. Si en tu corazón está el deseo de aportar, te dejamos a continuación la información. Dios te bendiga.